Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es una realidad que Jesús fue puesto en un sepulcro. Y como todo lo que nos señala Juan en el Evangelio de Juan es una señal, debiéramos también nosotros atender la señal del sepulcro, y es lo que quiero compartirles en esta hora. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos sermones ha oído sobre el sepulcro de Jesús? ¿Cuántos sermones tiene en su mente que haya escuchado sobre que Jesús fue puesto en la tumba y que hayan predicado sobre la sepultura de Jesús? Tal vez muy pocos, o tal vez ninguno. Pero quiero decirle que la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, el ser puesto en esa tumba, tiene una importancia gravitante en el Evangelio. De hecho, cuando el apóstol Pablo expone sobre el Evangelio, lo sitúa en el segundo lugar. Dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué ha enseñado? Y mire cómo él lo ordena en 3 puntos. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo punto, y que fue sepultado. Y tercer punto, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vale decir, la sepultura es un tema gravitante en la proclamación del Evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Eso dice el apóstol Pablo que nos ha enseñado, y eso dice que debemos enseñar también a otros. Un conocimiento profundo de la persona de Cristo nos llevará siempre a la cruz y verle por la fe crucificado para expiar por nuestros pecados. Pero ese mismo conocimiento tan profundo que tenemos de la cruz también nos debe llevar, de acuerdo a lo que la palabra del Señor sostiene, a su sepulcro. El sepulcro del Señor no debe ser pasado por alto. Por eso que Juan lo consigna en el capítulo 19. Por eso que hace énfasis a eso y da detalles de cómo fue su sepultación, porque va a tener señales demasiado profundas para nuestra vida espiritual. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4 sostiene, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Se da cuenta que la Escritura nos está invitando a venir al sepulcro? Debemos ir al sepulcro porque es parte del Evangelio el sepulcro. ¿Y por qué será tan importante el sepulcro? ¿Por qué para nosotros debe ser tan importante el sepulcro de nuestro Señor y encontrar la señal ahí? Porque el sepulcro tiene una señal profética para nosotros. En el sepulcro aparecen 2 personajes. 2 personajes que se hacen cargo de la historia, se hacen cargo del cuerpo, y un tercero que está observando todo esto, que es Juan. Entonces hay 3 personas que rodean la sepultación del Señor.
Y permítanme leerle parte de lo que ya leímos de la palabra. Después de todo esto, después de la cruz, de la agonía, dice José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, o sea, era un discípulo incógnito. Era un discípulo que no se veía, no estaba contado dentro de los 12 apóstoles, pero era discípulo del Señor. Pero dice que lo seguía secretamente. Era otra clase de discípulo, pero era discípulo del Señor, que el Señor en su soberana voluntad había destinado con una misión específica. Entonces, este discípulo, José de Arimatea, un hombre rico, él tiene influencia con Pilato, él tiene llegada, acceso directo a Pilato, porque obviamente es de la élite, tiene recursos y es reconocido como tal, entonces tiene acceso directo a Pilato y le pide que le conceda a él poder tomar el cuerpo del Señor y sepultarlo. Y aparece otro personaje en escena, Nicodemo, que lo vimos en el capítulo 3, lo vimos en el capítulo 7, en el capítulo 3 lo vimos lleno de interrogantes, está en tinieblas y quiere venir a la luz. En el capítulo 7 lo vemos en el Sanedrín exponiendo y diciendo, si este es del cielo, su palabra correrá y hará vida. Y ahora lo vemos saltando todos los obstáculos, saltando todo el anonimato, porque eran discípulos incógnitos que se volvieron protagonistas de la historia. Y estos incógnitos, José de Arimatea y Nicodemo, han venido para tomar el cuerpo del Señor. Dice que lo perfumaron, lo envolvieron en los sudarios, lo pusieron en una tumba nueva que había sido labrada, dice Mateo, a piedra, en una roca. Así se construían. Los que tenían recursos contrataban algunos talladores de roca hasta abrir la roca y hacerle todo un hueco adentro. O sea, era una gran roca que la tallaron, era un trabajo muy costoso, pero estaba preparada por José de Arimatea y no había sido usada porque iba a ser puesto el Señor. Estos discípulos incógnitos saltan el anonimato, pero van más allá, y eso quiero que también pongan atención. Los judíos están celebrando su Pascua. En la Pascua no podían contaminarse ni juntarse con gentiles. Por eso que el populacho y por eso que en el capítulo anterior vimos que no entraron a hablar con Herodes, ¿se acuerdan? Se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque no querían contaminarse, pero su corazón estaba contaminado de odio para entregar al Salvador. Y ahora estos, que son discípulos incógnitos, están dispuestos a saltar por sobre la normativa religiosa y contaminar sus cuerpos tocando cadáveres. Quiero que pongan esa atención. Ellos comprenden que no pueden tomar el cadáver, pero lo están tomando con sus manos, porque comprenden que por sobre la Pascua judía están en presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos saben que este personaje es a quien deben tocar, abrazar. Lo ven inerte, lo ven sin vida, pero saben ellos como discípulos que el Señor es Dios y que de alguna manera Dios va a arreglar todas las cosas. Están llenos de dolor, están llenos de sufrimiento. Los discípulos están esparcidos, excepto estos dos incógnitos que han tomado el cuerpo del Señor. Ahora, este acto de amor que está haciendo José de Arimatea y está haciendo Nicodemo estaba profetizado en la Escritura. Cuando vamos a Isaías capítulo 53, versículo 9, nos dice de esta manera: y se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías está profetizando en Isaías capítulo 53 sobre este episodio, sobre este momento. Y de aquí debemos extraer entonces dos verdades sobre esta señal del sepulcro. Primero, que el lugar de la sepultura es un lugar de impíos, pero también el lugar de sepultación es un lugar de ricos, tal como lo dijo Isaías en su palabra.
Permítanme explicar cómo lo ve el contexto del primer siglo, donde están aconteciendo los hechos. Los impíos merecen morir según la cultura y los ricos son tratados con privilegios porque ellos ven otra figura, ellos piensan en su cultura que los ricos son los bendecidos de Dios y los impíos, los malhechores, los criminales son desechados de Dios. Entonces hay una incongruencia acá, porque está diciendo que con los impíos, fíjese lo que dice el texto, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es impío o es rico? Se da cuenta, él muere entre impíos, pero ¿cómo se dilucida esto de que pueda ser considerado rico si es un criminal, un malhechor? Él ha sido considerado como un malhechor. Ahora, todos los judíos del primer siglo no comprendían esto. Era una paradoja, una contradicción aparente en la mente de ellos. Y es por eso que Juan se encarga de explicarnos esto. Porque ¿cómo se cumple la profecía? Que muere entre impíos y es sepultado entre ricos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podía tener asidero si la propia ley de Dios decía que los malhechores eran considerados impíos y eran considerados lejanos del pueblo? De hecho, tenían que ser sepultados como impíos en fosas comunes. Lo que sucedió esa tarde fue que bajaron a los muertos, habían 3 muertos, ¿no? En el Gólgota, 3 muertos. Y 2 de los muertos son llevados y tirados en una fosa común lejos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es Pascua, no puede contaminarse Jerusalén. Y los van a tirar a fosa común. Pero a este muerto, a Jesús, no lo tiran en la fosa común. Ahora, podríamos decir por la influencia de José de Arimatea, por cierto. Pero ¿cuál es la razón que el profeta, 600 años antes, ve esto y dice, con los ricos se dispuso, aunque fue muerto entre impíos, se dispone su sepultura entre ricos? Es incongruente. Si la propia ley de Dios decía, tiren los cadáveres a una fosa común, al Gehenna, se llamaba infierno, Gehenna, el fuego que estaba fuera de la ciudad. Ahí iban a parar los muertos. Pero ¿por qué a Cristo, junto con los malhechores, los 3, no los tiraron todos juntos? Juan dice así en el 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Los judíos presionan porque los muertos estaban agonizando mucho y ellos querían sacar a los muertos rápido de ese sector porque no querían contaminar el día de reposo. Entonces, ¿qué hacen los soldados? Para apresurar la muerte, van y quebran las piernas de los criminales. Pero cuando van a quebrar las piernas de Jesús, se dan cuenta que ya está muerto, entonces no es necesario quebrarle las piernas. Pero un soldado, para asegurar que Jesús estaba muerto, toma su lanza y la entierra en su costado, donde revienta su corazón que había muerto por paro cardíaco, y sale sangre y agua que brota de su costado. Sabemos que de ese costado nace la iglesia, tal como del costado de Adán nació Eva, del costado de Cristo ha nacido la iglesia. Los judíos están presionando para que saquen luego a los muertos y los lleven al Gehenna. Y Jesús ha sido sepultado entre malhechores. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Jesús fue sepultado, fue muerto entre malhechores. Su condición era de malhechor. ¿Por qué? Porque Él tomó todo mi pecado. Él tomó su pecado. Él tomó mi pecado. Él tomó el pecado de la humanidad. Él la llevó en la cruz y fue muerto como un malhechor. Pero el Dios profeta, Dios eterno, Dios hablando, nos ha dicho que Él no va a ser sepultado como un malhechor.
Entonces es una paradoja. El Señor fue humillado, su cuerpo no fue echado en la tumba común, ha completado su obra redentora. Cuando Él muere en la cruz, ahí se completa la obra redentora. La justicia de Dios quedó satisfecha cuando Jesús en la cruz del Calvario, lo dice el capítulo 19, dijo, tetelestai, consumado es, se acabó el trabajo. Y cuando Él dice, se acabó el trabajo, la justicia de Dios quedó satisfecha, y en ese minuto, en esa hora, en ese segundo, se abrió un camino nuevo y vivo a la rumbo a la gloria. Ahora el Cristo nos ha abierto el camino a la gloria. Y ahora Él tiene que ser sepultado, pero ¿qué hubiera sido de nosotros para comprender todo este misterio si Jesús es tirado a la fosa común? Al Gehenna, al infierno que había en la tierra, el infierno, el Gehenna, el basural, donde tiraban a los muertos. ¿Qué hubiera pasado si tiran al cuerpo del Señor? El Señor ya satisfizo la justicia de Dios con su muerte, pero ahora queda su cuerpo. Entonces, ¿cómo es esto que al único que le permiten, aunque murió como malhechor, le permiten que sea enterrado como ricos? Esto no es una alteración al orden, no es una alteración a la ley. El mismo texto de Isaías nos da claridad de por qué el Señor no debía ser echado en el Gehenna. No tenía que ir a esa fosa común, no tenía que ser enterrado en ese lugar, porque en la cruz ya había abierto el camino nuevo y vivo para la gloria, porque ya nunca más pasaremos por esa tumba, nunca más nuestra vida entrará por la muerte espiritual. Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo, y dice, mire, ¿por qué Él es enterrado ante rico? Y esto tenemos que entenderlo cada vez que vamos a la sepultura del Señor. Dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y añade, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Al que sepultan es al Cristo glorioso, bendito, santo y puro. El Cristo que llevó mis pecados los llevó en la cruz y satisfizo la justicia de Dios. Y cuando bajan al Cristo, bajan al Hijo Santo, puro y perfecto. Por eso que Dios ha dispuesto que lo envuelvan y lo preparen, porque no ha habido pecado en Él. Él no ha contaminado la tierra. Él ha venido a purificar la tierra. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es la razón para que lo sepulten con honores. Es la honra que fue dada porque nunca hizo maldad, nunca dañó a nadie. Él no era culpable de opresión, de robo, de homicidio, de ninguna crueldad. Él jamás llamó a las multitudes a la rebeldía, no activó motines. Él no se rebeló contra el gobierno judío romano. Nunca hubo engaño en su boca, nunca predicó una falsa doctrina, nunca engañó a nadie. Cada persona que se acercó a Él recibió amor, recibió benevolencia, recibió paz, recibió cambio, recibió nueva vida. Él nunca excluyó a nadie, Él nunca pensó con maldad. Constantemente estuvo cumpliendo la ley de Moisés, de los profetas. No era enemigo de nadie, era amigo de todos. Verdaderamente Él no era culpable de ningún pecado. Él no era culpable, Él era inocente. Por eso que en la cruz muere Él por mi pecado, el inocente por los culpables. Y ahí quedó satisfecha mi redención. Y ahora el Cristo que desciende de la cruz es el bendito Cristo inocente, que yace inerte y que las tinieblas del infierno se levantan a pensar que han ganado una batalla, pero no, el Cristo glorioso va a las tinieblas, va a la muerte, le arrebata las llaves a la muerte y se va a levantar victorioso un domingo como hoy. No hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca. Jesús ha muerto entre malditos, cargando la maldición de todos nosotros. Pero no fue puesto en una tumba común, porque Él no era común. No fue lanzado con todos los cuerpos de muerte, porque Él es eterno, Él vive y vive para siempre. Entonces yo les invito a venir a la tumba, que hoy está vacía, solo para recordar que esa tumba contuvo al Rey de Gloria. Esa tumba contuvo al Todopoderoso, al rico de los ricos, al digno de honor, al digno de alabanza, al digno de reconocimiento, quien nos ha invitado a que también nosotros pasemos por su cruz para redención de los pecados. Y como dice el apóstol Pablo, seamos bautizados en su sepultación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este texto maravilloso que nos expone el apóstol Pablo? Y con esto concluyo, por cierto. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué significa esto cuando vamos a la tumba del Rey de Gloria? ¿Qué significa? Que nosotros dejamos en la cruz todo lo que somos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y venimos a la tumba a encontrarnos con la riqueza del Rey de la Gloria que ha sido sepultado con honores, para que su gloria sea impregnada en nuestras vidas. Por eso el primer día de la semana Jesús se aparece a las mujeres y les dice que Él ha resucitado. Y desde ahí, desde esa misma tumba, Él la proclama, que se ha repetido por años, siglos y siglos. Él ha resucitado. Él ha resucitado. La riqueza del Evangelio está en que Él ha resucitado, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y no tenemos que ir a buscarlo a un basural. Él fue sepultado en una tumba nueva, preparada para el Rey de Gloria, que queda como testimonio para las generaciones futuras, que Él no está ahí, que Él ha resucitado. ¿Quiénes dicen conmigo en su casa? Él ha resucitado. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de señores.